Ahí hay problemas, muchos problemas, y hay muchos funcionarios que están incómodos, Bueno, y puede ser que Carlos Amarante sea uno de ellos, que además era una persona muy modesta cuando llegó al gobierno. Definitivamente Carlos Amarante era un hombre modesto y, por cierto, muy sencillo, bueno. amigo de todos nosotros, vino muchas veces a este programa. Ahora él rehuye venir aquí, por supuesto, porque hay gente que rehuye venir a los programas donde se le hacen preguntas incómodas o donde hay fuerza moral para reclamarle. Pero en fin, Pero eso fue una metedura profunda de extremidades inferiores la que dio ayer el ministro de Interior, y la trató de sacar, la enmendó parcialmente, rectificó, digamos que rectificó. no, yo creo que no, que él trató de O rectificar. trató, por lo Trató, menos. pero no lo pudo lograr, porque lo que dijo fue lo que dijo, no lo que después dijo que dijo. Ujú. Él lo que dijo era que estaban escuchando Y lo que que se nosotros hablaba. somos el Ministerio de Interior Y y nosotros, Policía, dijo. incluso para justificar, uy, y nosotros somos el Ministerio de Interior, es decir, con esto es que nos manejamos. Sí. En otro Y no, país, textualmente nosotros sabemos lo que se habla por teléfono y lo sí, que se escribe por WhatsApp. Ahí exactamente. está. Después él quiso, no, pero que eso se... Cuando Uchi lo confrontó, entonces quiso, exacto. tú No, sabes. y después entonces, más reposadamente, se hizo una comunicación escrita diciendo lo que no fue eso, sacaron hasta de contexto. Pero Bueno, lo que el ve, gobierno está muy preocupado, y hay en el ámbito, se reconoce, hay dirigentes del PLD que reconocen que están pasando por el peor momento desde que llegaron al poder, y sobre todo después que volvieron en el 2004, que hasta ahora habían navegado con los vientos a su favor, porque en el primer periodo no fue así, no tenían el control del Estado que lograron después a partir del 2004. Todavía entonces el PLD se quejaba que la prensa era de oposición cuando estaba en el gobierno, y que era PRDista la prensa, se quejaban, y entonces montaron aquella estructura, aquella red de comunicadores con Leonel, que llegó a tener 2.000 comunicadores en el país, y esa red pues se reprodujo con muchos recursos, con mucho dinero que se ha gastado en los medios, y eso se reprodujo en los barrios, cooptando los dirigentes populares, en el movimiento sindical, cooptando los dirigentes sindicales, entre los intelectuales, colocándolos en la nómina y poniéndolos en el servicio exterior, o enviando a sus hijos becados al extranjero, periodistas de todas las categorías, en fin, las academias dándole de achín un auspicio aquí, un poquito allá, para que se mantengan tranquilos, a toda la sociedad dominicana, aparte, por supuesto, del control del Congreso Nacional, del control de todos los organismos de la justicia, de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas, y de cuánto organismo o entidad del Estado tiene alguna función pública que realizar en la búsqueda de la transparencia o en la persecución de la corrupción y de la impunidad. mira, Juan, en otros países, y no necesariamente los del norte de Europa, una metedura de pata como la que hizo el ministro de Se Interior y salda con la Policía, renuncia inmediatamente o la tiene que destitución. presentar su renuncia o es destituido. Aquí, lamentablemente, no va a pasar absolutamente nada. Es decir, un ministro de un gobierno que dice y se graba que ellos están escuchando y leyendo lo que se habla por teléfono y se pasa por las redes sociales. Incluso dice, como para justificar lo que se está haciendo, que ellos son el Ministerio de Interior, es decir, como que eso le corresponde hacerlo. Y que la consecuencia es tener que haber mandado una nota aclaratoria. No. Lo que lo que se debió esperar es que él renuncie o que el presidente de la República lo destituya. ¿Qué va a pasar? Según lo anterior, no va a pasar absolutamente nada. Bueno, es que no pasa nada. Ayer el periódico Hoy publicó, y lo resaltamos aquí, una nota
del director de Ética e Integridad Gubernamental, donde denunciaba que un viceministro se apropiaba de combustible, se estaba robando los combustibles en una institución del Estado para la que trabaja en el interior del país, y que él le había pedido al presidente su sustitución, fue que dijo, sustitución. No se lo mandó al Procurador General de la República, que era lo que tenía que hacer, con el expediente correspondiente para que lo persiguieran judicialmente, para que lo sancionaran, sino que lo sustituyeran. Pero para colmo, el presidente no le ha hecho caso, puesto que él lo dijo en público y todavía estaba esperando la sustitución. Bueno, pero hay muchas cosas. Si fuera por la Procuraduría General de la República, no se le puede dar más trabajo ya al pobre procurador. Mira, es demasiado lo que tiene, no es solamente la Odebrecht, el escándalo terrible de la Odebrecht, no es solamente los tucanos, que ese es otro escándalo internacional pendiente de saldarse, porque lo de la Odebrecht es tan grande que a mucha gente se le ha olvidado que hubo una confesión también de repartición de coima, de sobornos para la compra de los aviones tucanos, donde el país metió también, oye, 92 millones de dólares también. Porque las cifras parecen, no es la misma proporción de los, de los sobornos, pero sí el costo de los aviones fueron 92 millones y los sobornos de Odebrecht 92 millones. Pero bueno, eso hay que decir que está pendiente. Tiene Odebrecht, tiene Tucano, tiene la OISOE, tiene lo del Darío Contreras, que se lo envió la Dirección de Compra y Contrataciones, la sobrevaluación de ahí, tiene pendiente lo de Col de los Tres Brazos, tiene pendiente el caso SEA San Pedro de Macorís y los muertos de allí. Demasiado trabajo para un Procurador General de la República, Rafael. Ahora, vamos a ver. Yo me pregunto, Juan, ¿por qué razón dice el ministro de Interior y Policía que lo que está realmente promoviendo la Marcha Verde es desestabilizar el gobierno? Exigir el fin de la impunidad y que la justicia dé cuenta de los corruptos es ser subversivo. Se quiere desestabilizar el gobierno demandando que las cosas se hagan como deben ser hechas, que la justicia castigue a los culpables de corrupción, que no haya impunidad para que el comete falta, transgrede, se apropie de los bienes públicos para beneficio personal. Eso es ser conspirador. Pues hay muchos conspiradores en esta sociedad, porque somos muchos los que estamos a favor del fin de la impunidad y que los corruptos vayan a la cárcel. Bueno, el gobierno salió muy alegre tratando de explotar una frase del comunicado leído por el padre Moncho en San Francisco de Macorís, donde advertía ya en los finales que si se mantenía la impunidad y no se respondía a la demanda de la sociedad, podrían haber consecuencias hasta catastróficas. Pero dijo que podía transformarse lo que es una demanda insatisfecha en rebeldía. En una rebeldía con consecuencias catastróficas. Exacto. Si no se pone atención a la demanda de la sociedad de que terminemos la corrupción y la impunidad. Eso fue lo que dijo. Y eso lo que quiso presentarse como ya la prueba de que es un movimiento subversivo. Antes, por supuesto que eso no prueba nada, es una frase y es una advertencia. Y vale decir, hay que ser advertencia. Hay que, una de que esta vez, con el nivel de responsabilidad que ha adoptado la sociedad, no es posible que todo siga igual. Exacto. Eso está claro, que no es posible que vayamos un día de esto a decir, ya resolvimos, todos estamos en paz y a Dios que reparta suerte. No va a ser posible esta vez. Y hay que entender eso, tienen que buscar salidas, y salidas reales, no falsas. Y más que no fue más una advertencia que una amenaza. Claro, pero bueno, el gobierno desde el principio, se lo atribuía a intereses empresariales. Hace tiempo. El mismo presidente de la República casi acusó a los generadores. A los generadores que estaban financiando. De estar auspiciando eso en el discurso del 27 de febrero. Después evolucionó al empresariado en sentido general,
buscando quién es que financia. Cuando no han podido demostrar que hay financiamiento, entonces pasan a una etapa nueva de que hay un interés de derrocar el gobierno, de descomponer. Que hay grupos, bueno, toda la vida hay grupos que quisieran ver caer los gobiernos. Sí. Y en alguna medida eso es, mientras sea simplemente el deseo de alguien, pues eso no se puede condenar, a menos que hayan actos. Y la verdad es que la Marcha Verde no ha hecho el más mínimo acto de incorrección, ni de subversión, ni de alteración del orden, ni de amenaza a la seguridad ni a la integridad de nadie. Es un movimiento modelo de respuesta cívica. Señores, en este país todos los movimientos sociales en el pasado, porque hubo muchos, estuvieron acompañados de quemas de goma, de obstrucción del tráfico, de pedrea, de violencia. Esta vez no ha habido absolutamente nada. Esa es una de las características más asombrosas y más fuertes de este movimiento, que tiene un nivel de voluntariado, de que no hay ninguna duda que la gente no está actuando porque lo obliguen o porque lo coaccionen o porque lo amenacen o porque... No, señor, hay un movimiento social en el país en marcha y el que no quiera leerlo, pues que no lea y siga siendo analfabeto social. Incluso antecediendo a la advertencia que el gobierno presenta como una amenaza, en esa declaración se dice en el último párrafo que el movimiento verde es un movimiento social pacífico, y lo dice antes de pronunciar esa advertencia que, insisto, el gobierno entiende que es una amenaza y una decisión de conspiración. Bueno, hay que decir que hoy son las elecciones que se habían frustrado el 24 de marzo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para escoger la dirección de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Algo que ha venido a menos, entre otras cosas, porque ya el poder estudiantil en la UAS se redujo del 33% al 5%, que es la participación actual en los organismos de dirección o coadministración universitaria o académicos. Ese 5% es lo que tienen que elegir. Las elecciones se validaron en el interior del país, pero quedaron suspendidas aquí en la sede central, donde hoy las autoridades universitarias han adoptado medidas preventivas para evitar que vuelva a haber violencia, y hay que esperar que no haya otra violencia. Porque, por cierto, Daniel Castillo fue el muerto en esa jornada. Sí. ¿Y qué pasó con ese muerto, Rafael? Lo último también queda en la impunidad, porque los muertos no se pagan en campaña. Lo último que leí fue una declaración del rector que dijo que solicitó a las autoridades que estaban haciendo la investigación. Pero que no se lo pongan a la Procuraduría General, y al distrito. Y lo que le dijeron, o él entendió, que fue un ajuste de cuentas. Que hubo allí. Sí. O alguien que lo vino y lo buscó ahí adentro. Sí. Y lo mató ahí adentro para confundir. No hay que descartar esa posibilidad, sí. Pero no hay nadie que pueda establecer eso. No. Daniel Castillo se llamaba la víctima, que era un empleado del municipio de Santo Domingo que andaba ahí dentro de la universidad en ese momento. Parece que estaba en tarea de asistencia. Pero bueno, lo mataron ahí y eso fue lo que provocó. Ojalá que no haya mayores problemas hoy. No, sí, ojalá que transcurra la jornada pacíficamente y que se pueda emitir los votos sin violencia y mucho menos sin muertos. Recibí esta carta